Vamos a comenzar ya, listo, con esta parte de el encarcelamiento de Pablo en Jerusalén, basado en Hechos 21 y 22 y 23. O sea, ahí estamos cubriendo esos capítulos, ya que ahí es que está el contexto de lo sucedido. Si usted no comienza a leer del 21, en el versículo 17 en adelante, Hechos 21 y 17 en adelante, y comienza, que si usted se da cuenta, la continuación del versículo capítulo 21, del versículo 17 de Hechos 21, ¿verdad? Para adelante. Pero ya el versículo 22 es una secuencia, si te das cuenta, comienza la conclusión, o sea, la continuación del 21 está en el mismo 22, así mismo sigue el 23. Es importante, yo estaba estudiando esta mañana, yo agarro mi tececito, porque no tomo café, ustedes saben lo que me conocen, no tomo café, y comienzo a estudiar y comienzo a reírme, hermano, porque Dios mío, cuántas cosas hay en la Biblia, y cosas que nosotros estamos viviendo hoy están en la Biblia. Ya fueron, como dice el predicador, lo que es hoy ya fue, en diferentes tiempos, con diferentes modas, tecnología así, pero ya fue. Y estamos citados, le dije que vamos a tratar de andar más acá en la palabra, porque en el libro me gustan mucho los puntos que trajo el autor, pero me quiero enfatizar más en los capítulos de la Biblia. En el contexto de esta parte yo voy a entrar para luego ir al versículo 17 del mismo capítulo 21. Dice que el encarcelamiento de Pablo en Jerusalén, no voy a decir los objetivos, ya que voy a brincar algunos cuantos objetivos, ya que tenemos evaluación esta noche. El contexto histórico. Muchos trataron de persuadir a Pablo para que no fuera a Jerusalén. Recuerde que aquí el punto es cuando, antes de él ser encarcelado, todo lo que sucedió en el capítulo 21 y ya en el versículo 17 cuando lo arrestan en el templo. Aquí todas las personas no querían que le sucediera nada al hombre de Dios y lo estaban en un sentido como librando, aconsejándolo para ser librados, y lo querían persuadir para que él no fuera a Jerusalén. Los discípulos de Troa, Cesarea, no querían que él fuera allá. ¿Por qué? Porque no quería que padeciera tribulaciones. En muchas ocasiones, yo hablo siempre esto con los hermanos, de que muchas personas cuando me piden la oración quieren que las cosas no sean así, no quieren vivir el proceso, no quieren estar en las tribulaciones. Y qué fácil es decir, ay, Dios no le entrega, porque ahora es como un cliché usar ahora, lo veo casi en todos los videos, de personas que ni siquiera le sirven a Dios, sino tantas personas en un desorden terrible, incluso personas que le sirven al otro en la oscuridad, en lo que sabemos, y personas que no conocen la Biblia, que Dios le entrega sus mayores, no sé, sus mayores batallas, sus mejores batallas, sus mayores batallas, no sé, a sus mejores guerreros, ya ni sé ni cómo decirlo. Y eso me sorprende bastante, porque el que le estudia la Biblia y lee la Biblia sabe lo que es esto. Y cuando hablamos de Pablo tenemos que entender que esta parte sí le va a Pablo y a muchos hombres y mujeres de Dios que sí han pasado tribulaciones. Dios no le va a entregar batallas a supuestos guerreros. ¿Qué es un guerrero? Una persona en el tono espiritual, una persona guerrera que está en contra de la carne, en contra de sí mismo, renunciar a sí mismo, en contra de las pasiones desordenadas, en contra cuando decimos el mundo secular, es de lo que trae el mundo hacia nosotros. Cuando estamos en contra de todas esas cosas, Dios bendiga a nuestra hermana Glenny, disculpen, cuando estamos en contra de todas esas cosas, nosotros comenzamos a decir, que Dios le entrega sus batallas a sus mejores guerreros. ¿Qué guerrero? Si nadie ha querido pagar el precio. Si hay personas que ni siquiera saben qué es ser un guerrero en el tono espiritual. O sea, ¿guerrero de qué? O sea, en el sentido espiritual no podemos estar hablando y personas no le van a gustar. Bueno, aquí no estamos para que le guste. Si no es que usted, mire, el libertinaje que hay en muchas iglesias, lamentablemente, que son lamentablemente sectas, que le dicen venga con todo lo que usted tenga, pero no es para que Dios lo transforme, sino para seguirle acomodando el pecado que tienen. Y las tribulaciones no se pueden mencionar, los procesos ahí no se pueden mencionar, no. Dios me ha llamado a ser libre, Dios me ha llamado ya no más procesos. No, mire, una de las cosas más fuertes es predicarle a personas para decirle que después que tú vengas a Cristo, que tú aceptes al Señor como tu Salvador, que tú confieses, porque no solamente venir a la iglesia. Hay mucho error en esto, lo que le digo, en estas iglesias que son llamadas iglesias que son sectas. Entra,
y porque hagan culto y lean la Biblia conforme a lo que ellos deseen, y ellos se llaman ser, amén, princesa Glenny, y ellos se llaman ser personas cristianas. Y no, qué malo es. Y se ofenden cuando nosotros, las personas que sí entendemos, que hemos leído la palabra y que tenemos ya muchos años viviendo el Evangelio, y no porque se nos anote los años, sino porque sabemos, hermanos, que servir al Señor no es algo tan fácil. El apóstol Pablo aquí estaba corriendo un riesgo, ya había un aviso, ya se le ministró, hermano, de que se iba a ese lugar, iba a ser azotado, iba a ser maltratado. Entonces, cuando nosotros nos dicen eso, no que nosotros queremos ser más fuerte que otros, vamos a ir allá, que no den, no importa, yo estoy con Dios como poderoso gigante. Uno tiene su temor porque uno sabe que va a ser atacado, perseguido en cualquier situación, pero ante todas las cosas, lo que uno tiene dentro de uno, esto estoy hablando con mi hija hoy, con Stacy, que lo que yo tengo dentro de mí me hace, que es algo que me hace hacer las cosas, Dios mío, que me hace hacer las cosas por encima de cómo me siento. Hay momentos que ya yo no puedo, pero que la obra, la misión es algo que se tiene como tan sembrado en nosotros, en lo que servimos como misionero, andamos. Misionero no es el que va una vez al año a un viaje, misionero no es el que va una vez al año y va y se queda en un hotel tipo resort y come todo y disfruta, no. Eso es otro rol. Y no critico el que haga la misión una vez al año, no, pero ese no es el misionero pastor que anda como estuvo el apóstol Pablo, Dios bendiga a nuestra hermana pastora, que estuvo como el apóstol Pablo, andando de lugar en lugar, devolviéndose de un lugar a otro y recibiendo amenazas, siendo encarcelado, siendo azotado. Y en esta parte que hemos estado ahí hasta uno le mandó a dar por la boca al apóstol, que eso es en el capítulo 23, eso bueno, recuérdense que hay muchos nombres, ¿verdad? Pero ese tal al sacerdote Ananías, ¿verdad? Esa persona que yo digo, Dios santo, son terribles. Eso vamos un poquito más adelante. No queremos sufrir en el cuerpo, no queremos que nuestros compañeros sufran en el cuerpo, pero es difícil para nosotros aceptar el sufrimiento como una parte de la voluntad de Dios. Sí, es difícil, pero ya lo vemos desde antes. Por eso es que el que te predica a ti, que después que tú vienes a Cristo y todo está bien y que solamente tú tienes que venir, leer, orar y diezmar, ya tú vas a ser salvo. No, hermano, esas son de las falsedades que hay en este tiempo. Tenemos que tener cuidado con este punto. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí, no queremos sufrir ni queremos que otros sufran. Pedro reconvino a Jesucristo cuando habló del sufrimiento a la muerte, Mateo 16, 21, 22. Pero el Señor le dijo a Pedro que el que pensaba desde el punto de vista de los hombres, no de Dios, o sea que él pensaba eso del punto de vista de que no va a sufrir. El mismo Jesús quisieron devolverlo a su discípulo, perdón. Discúlpeme que me arregle la orejita, eso que es una ocasión, por eso pido disculpas porque es por la garganta. Entonces, todas las cosas que nosotros experimentamos, hermano, es parte de nuestro crecimiento. Claro, hay un proceso que nosotros no lo buscamos de tribulación y hay un proceso que Dios permite para crecimiento y para expandir el evangelio, porque en medio de eso nosotros estamos dando de lo que tenemos de parte de Dios. Escuchen lo que dice el segundo párrafo al lado de la pregunta número 2. Dice, el sufrimiento, estamos en la primera imagen para las personas que entraron ahora, el sufrimiento es a menudo una parte de la voluntad de Dios para los creyentes. Esta parte no le va a gustar a muchos. Es una parte, hermano, es parte de nuestro sufrimiento. Es parte de la voluntad de Dios nuestro sufrimiento. No siempre. Pero es que cuando una persona sufre y se aflige, ahí es que tú te das cuenta si en verdad tú amas lo que estás haciendo para Dios. Porque Pablo pudo haber dicho, ay Señor, o a mí me dijeron los hermanos, los discípulos que me devolviera. Eso fue Dios que habló. No. Él estaba decidido, ya Dios le hubiese mandado decir con un hombre de Dios lo que le iba a suceder. Ya él sabía, porque cuando Dios le dijo a él que no fuera tal, él no fue. O sea, Dios nos manda a hablar, por eso es que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, por eso es que me da mucha pena cuando hay personas que dicen, no, todo, para donde quiera que me invitan yo voy. No, hermano. El hombre y la mujer de Dios tiene que buscar dirección de Dios, porque hay lugares que no son para que tú vayas en ese momento, o tú no estás preparado, o no estamos preparados, lo que sea. Pero tenemos que saber que el tiempo de Dios es en todo el sentido de la palabra perfecto para poder
para poder ponernos en el lugar específico. Lamentablemente hay muchos misioneros, hay muchas situaciones que pasan situaciones que no debieron de pasar porque se fueron sin permiso de Dios. Y otros tanto hasta llegan a irse con el Señor. No digo siempre que suceda, pero sucede. Y muchas personas se lo ministran. ¿Y qué? Siempre hablamos de los mártires. La palabra mártir no es solamente por las personas para que digan que fue, no, pasaron para poder serlo. Nadie quiere ser mártir, hermano, no, para nada. Pero el proceso es que Dios escoge personas y la prepara para llevar al lugar donde otros no pueden entrar. Y le da la valentía, lleva el evangelio. Supuestamente se van con el Señor, pero otros conocen al Señor, como pasó con Esteban. Así que lo que hablan de que el sufrimiento no es necesario, claro, no todo el tiempo que usted ve en sufrimiento y proceso y tribulaciones, Dios permite, ¿verdad? Dios permite. Ahora recuérdense, hermano, no podemos confundir proceso por consecuencia de acciones y pecados y las tribulaciones y situaciones que Dios nos permite pasar. Tenemos que estar claros en esa parte. Dice que Dios mediante esto, Dios obra de muchas formas. Consideremos algunas de las numerosas formas. Vamos a considerar, recuérdense que me quiero ir a la parte de la Biblia. Vamos a leer inmediatamente, yo sé que usted lo tiene ahí, el arresto de Pablo en el templo, en el versículo 17, donde estamos en el Hecho 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, le contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos los oyeron, lo glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Esta parte quiero que me la recuerde bien ahí, celosos por la ley. Recuerdes esa parte. Pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen la costumbre. Esta parte de la ley, esta parte de lo que supuestamente él estaba apostatando en contra de la ley de Moisés, fue lo que hizo parte del revoltillo, hermano. ¿Por qué? Porque recuérdense que yo vivía más la ley que vivir en la santidad para el Señor y cumplir los estatutos sobre la vivencia del hombre y la mujer de Dios cristiano, porque a veces quieren vivir una parte de la ley, pero la quieren enseñar, pero no la viven. Recuérdense, ahí está el eslogan de los fariseos, ¿verdad? Así que esta parte aquí dice el 22, que hay como una pregunta: ¿qué hay pues? ¿La multitud se reunirá de cierto? Porque oirán que has venido. Eso es advirtiéndole lo que se estaba diciendo. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti. O sea, eso es como le están diciendo ahí al apóstol para tapar la situación de lo que se estaba persiguiendo, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ciertamente él andaba ordenado. Él lo que estaba era reprendiendo lo mal que estaban haciendo esos líderes, que aunque iban por la palabra, estaban haciendo cosas que no agradaban a Dios para justificar sus acciones que estaban en la ley. Eso ya nosotros lo hemos estudiado en otras clases. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinadamente que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado o de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación en cuanto había de presentarse a la ofrenda por cada uno de ellos. Usted está viendo aquí, esta parte del versículo 26 afirma, para que hay personas que dicen por ahí que el apóstol Pablo era un rebelde. No, mentira, Señor, reprenda. Él sabía lo que estaba haciendo y él sabía a quién se enfrentaba y también cómo defendía el evangelio, porque él estaba correcto. Recuérdense que él reconocía tanto como judío, también se reconocía como fariseo. Eso lo vamos a hablar más adelante. Dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, aún cumpliendo con la ley. Por eso le dije que tomaran en cuenta lo de la ley. A toda la multitud y le echaron en mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas las partes enseñaba a todos contra el pueblo y la ley de este lugar. Además de esto,
a griegos en el templo y ha profanado este lugar, porque antes había visto con él en la ciudad, que lo habían visto con el pelón en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo. Recuérdense que ella era en Jerusalén, e inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos mismos matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomándolos luego, y tomó luego los soldados y los centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron el tributo y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tributo, le prendió y le tomaron y mandó atar con las cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Recuérdense que una clase pasada, y creo que no sé si ya la he subido, está hablando de que cuando hay momentos que Dios nos da esa ayuda por vía del gobierno, pone una persona, en este caso fue el tributo, pone una persona que aunque quizás no esté de acuerdo con lo que nosotros hablamos, esa persona no defiende lo que estamos hablando y nos ayuda. Bendito Dios. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo aquí es parte de lo que ya nosotros estudiamos, ¿verdad? Porque mandamos la clase y yo me imagino que lo leyó. Y si usted no lo leyó, pues Dios sabe si lo leyó. Amén. Aquí el punto A, como le dije, nos habla, Dios llama a alguno para llegar a ser el punto humano. Esta parte de aquí, yo no se la voy a leer por completo, como le dije, quiero enfocarme más en lo que sucedió en torno a la Biblia. Pero quiero leer esta parte. Dios ha dado la capacidad solo a unos pocos para vivir solos. Escuche bien. Y Él ha dado la capacidad de llevar a ser puentes humanos solamente a unos pocos. Aquí el autor está hablando que en este caso no se lo merecía que el apóstol Pablo fuera encarcelado y le pasara todo esto, pero sí era el puente que iba a llevar a ese lugar, a la cárcel, y todo lo que pasó allá, iba a llevar el evangelio como quiera. Iba a hablar en su persecución. El apóstol Pablo estaba haciendo su obra. Estaba defendiendo lo que el Señor la mandaba a defender, y estaba cumpliendo también con las leyes de Moisés. Claro, cuando se le afectan los intereses, que estamos viendo ya de todos estos capítulos que hemos estudiado, se le afectan los intereses a personas que están haciendo lo contrario, pues pasa esto. Hay alboroto, hay persecución, hay arresto, intentan contra la vida y todas estas cosas. Entonces, en muchas ocasiones, para que usted entienda, personas que dicen, no, que usted como hombre, yo he andado con personas que no lo juzgo, pero que no tienen un poco de entendimiento. No, usted no debe de pasar por eso. No, mejor no vamos. No. Que por allí se escuchó que estaban hablando. Deje que sea Dios que resuelva. Si Dios me mandó, yo voy a ir en el nombre de Jesús. Están persiguiendo, bueno, vamos a cuidarlo el grupo de personas, pero lo que va a suceder, y Dios va a guardar y va a hacer lo que va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, esta parte, la palabra de Pablo, o sea, la respuesta asombra a la mayoría de nosotros. Poca gente libre estaría dispuesto a ser esclavo o encarcelado. Poca persona que está libre no le gustaría pasar por tribulación, porque aquí ya no solamente lo que andaban con él, sus compañeros y la persona que le seguía, sino que ya Dios le había ministrado lo que iba a suceder cuando estuviera en el templo. Vamos a la próxima imagen. Como le dije, voy a tocar los puntos especiales aquí para seguir acorde a lo que estoy leyendo aquí en la Biblia, ¿verdad que sí? Bien, entonces aquí en la segunda imagen tenemos una parte que está coloreada, ¿verdad? Con color iluminado, ¿verdad? Color rosado o mamey. Dice, hay algún... Perdón, déjeme ver si hay aquí una parte. Sí, voy a leer una parte aquí del primer párrafo. Voy a buscar la parte que quería leer. Pablo honró a la sociedad, las costumbres y las tradiciones. O sea, él honró a la sociedad donde él estaba presentándose, también a las costumbres y a las leyes, hermano. Lo que pasa es que, como yo le decía, el hombre y la mujer de Dios tienen que tener cuidado con esto. Aunque esté en un lugar, quizá usted en un lugar donde son de una religión tal, y vamos a respetar esta parte. ¿Qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. En esta Semana Santa, muchas personas, es un tema que yo vi mucho y que le preguntaban a uno y eso, que en Semana Santa, que la carne, que el pescado, que qué sé yo cuánto. Lo que conocemos la palabra y sabemos
perdón, ustedes saben cómo está la garganta. Lo que conocemos la palabra y sabemos, entendemos que estas son cosas, no quiero como vincularla directamente con lo que ya todos sabemos, porque no es el tema de la noche, no quiero irme por ahí. Pero yo veía que personas decían, oh, pero si tú sabes que no es bueno que tú cocines carne, ¿por qué tú haces un video haciendo un locrio? O haciendo, o guisando cerdo, o haciendo algo que tenga que ver con carne, porque ahí estaban toditos los otros. Que no se come carne. Y que el cristiano que lee la palabra, porque el que no tiene conocimiento de la palabra es el que no sabe hablar de este tema. Y sabemos muy bien que en la palabra el mismo Señor le dijo lo suyo a Pedro. Entonces, nosotros no podemos llamar inmundo a lo que ya Dios santificó y purificó para nosotros. El punto no es lo que nosotros no comemos, es lo que hay en nuestro corazón, en nuestro comportamiento. Entonces, hay personas, como en este caso pasaba con Pablo, que querían llevar la ley. Recuerda que le dije que tomamos en cuenta esa parte ahí, que se la recordara. Quieren llevar la ley conforme a lo que ellos entienden, pero no están bien delante del Señor. Yo llevo la ley que me conviene, pero a las espaldas hacían otras cosas. Como le digo, el eslogan de los fariseos. Prohíben, pero ellos lo hacen a escondidas. ¿Y cómo? No sé, se sabe, hermano, tarde o temprano todas esas cosas se saben. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas casi nunca pueden llegar a hacer todas las cosas que ellos quieren que se haga. En el tiempo de Semana Santa, ¿verdad? Es un nombre que hasta vergüenza decirlo, pero muchos nos apartamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Yo desde que tengo uso de razón, yo siempre he visto con mi mamá y mi familia cristiana, el respeto que se tiene en ese tiempo. Cuando yo me descarrié, yo me acuerdo que yo me quería como que medio, pero a veces no quería moverme esos días porque siempre me acordaba que es un día para estar consagrado, o sea, es un tiempo, es por lo que se llama. Porque nosotros como hombres y mujeres de Dios siempre tenemos que estar consagrados, pero es por lo que se celebra, aunque no sea directamente, aunque se crea o no se crea, se le llama santa. Si se le llama santo a algo, yo inmediatamente quiero ir a tratar de hacerlo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque cuando hablamos de santidad tiene que venir obligatoriamente de Dios. Todo lo santo, todo lo puro, como dice Filipenses, todo lo santo, todo lo puro, todo lo bueno, tiene que venir de Dios. No puede venir de otra fuente. Entonces, que no coman esto, que no coman lo otro. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Si usted sabe que usted está en un lugar, que este punto quería cerrarlo aquí sobre el tema de la Semana Santa, como Pablo estaba aquí, que honró a la sociedad y las costumbres, ese punto quería hablarlo. Si usted sabe que usted está en un lugar de esas personas que no quieren comer, por respeto, por lo que sea, no vaya usted como representante de la cocina del departamento de Humigrasa, no vaya usted y quiera cocinar el cerdo que usted ni en su casa cocina y la red que tiene en su casa muchas veces cocina. Hermano, si se puede comprar pescado o haga bacalao, solamente por cuidar el corazón de los demás. Pablo lo hizo, pero de cuidar el corazón de los demás, Pablo no iba a ser idólatra y a estar en contra de lo que dice la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque hay muchas cosas que son idolatría. El tema esto de la comida es una idolatría, porque no comen pescado, no comen ese, pero se van para un lugar a hacer tal cosa y hacen esto y esto y esto. Bueno, ya ustedes saben. Entonces aquí dice, en el párrafo que le dije que está pintado de color naranja, dice, hoy algunos continúan criticando a Pablo por lo que Lucas registra en Hechos 21:17, donde estamos leyendo, y versículo 26. Dicen que Pablo no debió someterse a los líderes de la iglesia en Jerusalén, que hizo mal cuando cumplió un voto y pagó a los sacrificios de los animales. Él cumplió con la ley y no quiso violentar, para que después, cuando él predicara, cuando él hiciera su parte de testificar y llevar la palabra a los gentiles, cuando sería prácticamente negada que ellos recibieran, no dijeran, no, este no cumplió, este dice que está predicando de parte de Dios, pero no cumplió la ley de Moisés. Porque ellos tenían sus corazones envueltos en la idolatría de la ley, pero no vivían lo que era la palabra, no vivían la realidad de lo que en verdad nosotros como cristianos tenemos que vivir. Muy fácil ir a cumplir una sola parte, pero la otra parte, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, dice acá, ¿verdad? Que estos críticos dicen que el esfuerzo de Pablo fracasó. Para mí no fracasó, porque él obtuvo la meta. ¿Por qué hoy dicen ellos que fracasó? Porque cayó preso como quiera. Ahí mismo con él y sus hermanos cerraron la puerta del templo y lo dejaron ahí. Y no solamente eso, querían darle de una vez, llevarlo, desvivirlo, hermano, para que no lo juzgaran, porque ellos saben que Pablo viene siendo un problema para ellos. Ya ha pasado situaciones en otros lugares, se ha escuchado. Ellos lo que querían es desaparecerlo de una, para que después que se sucediera, dirán, ay, él era romano, ay,
Su padre era fariseo. No, se crió como fariseo. No. Eso no le iba a importar porque ya Pablo no iba a estar en la tierra. Claro, eso es cuando el propósito de Dios, porque eso no lo corta a nadie. Aquí hay uno de los puntos que lo dice, no importa que 4 hombres quieran desvivir a alguien, el propósito de Dios, 40 hombres, perdón, el propósito de Dios basado al capítulo 23 no se va a parar por una persona, se para por nosotros, cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí en esta parte, le voy a hablar, eso está al lado de la pregunta número 6, aquí otro párrafo que está cubierto con lo que es, no voy a leer la lectura porque ya la leímos, que es Hechos 21, 20, 22, ya la leímos, pero aquí en esta observación que hizo el autor, dice, Hechos 20, 20, dice que todos los creyentes judíos eran celosos con la ley. Esto incluía a Ananías, recuérdense que yo le hablé de Ananías, no el de Ananías y Zafira, no ese, porque tenemos que saber, cuando te ponga, como yo cuando comencé a estudiar sobre los nombres que se repetían en la Biblia, eso es una práctica buena, hágala, algunos se parecen y tienen letras, tienen puntos y quizá eso lo haga para que lo haga sonar diferente también, pero algunos son iguales, ¿verdad? Incluía a Ananías, quien guardaba la ley de Moisés. Todos los judíos en Damasco, aun los que no creían en Jesucristo, respetaban a Ananías. Hechos 22, 12. Esto es el próximo capítulo. ¿Ves por qué le dije que me quería que me estudiaran 21, 22 y 23? Es porque esta clase relacionada tiene mucho, pero yo no quiero que usted me lea un solo versículo como aquí Hechos 22, 12. No, el estudiante de la Biblia tiene que leer el contexto. Y si usted se tiene que ir más para atrás, sí me lo enseñó el Espíritu Santo, que fue mi primer maestro. Yo comencé a estudiar la Biblia en mi casa con libros, porque todavía era nueva creyente y no podía entrar al instituto. Y comencé, cuando me vieron con el potencial, no, hay que entrarla. O sea, por la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque yo comencé a dejarme dirigir por el Espíritu Santo. Y yo digo, espérate. Esto comenzó aquí. Pero que yo no entiendo quién fue que hizo esto, cómo fue que sucedió. Y me iba incluso, cuando yo comencé, hasta 3 capítulos, hasta que yo viera que se comenzara a hablar de ese personaje. Entonces les recomiendo siempre, no solamente el contexto de ese capítulo, sino el contexto histórico del libro. Era el contexto espiritual, las fechas, las relaciones de un personaje con otro, por qué sucedió. ¿Ese personaje comenzó a estar en este capítulo o ya estuvo vamos a poner en Primera de Corintios, Primera de Crónica, perdón, o apareció aquí en Segunda de Crónica? Un ejemplo para tomar un libro que tiene 1 y 2. O sea, el estudiante no puede ser haragán, hermano, porque no podemos perder nuestro tiempo aquí. Si usted supiera, yo estaba pensando hoy en ustedes como estudiante, cómo yo me gozaba en el capítulo 23, sí, fue fuerte la historia, pero yo me gozaba porque en verdad yo tengo días leyéndolo. Recuérdense que desde que le dije que iban a estudiar este libro, que tenemos 1 año estudiándolo, y muchas personas se salen porque lo que quieren es que sea rápido. No, dame ese reconocimiento, ese certificado, 3 meses y ya. No, hermano, esto no es una capacitación de 3 días. Esto es un estudio de lo que escogimos. Hechos del Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles. Ese es un estudio. Esto no es para estar relajando. No esté aquí en la clase como estudiante de término. Si usted quiere ser oyente, sea oyente y vamos a estar más felices. Las personas que quieran estar también. Como siempre le digo, esto es gratis, no hay que pagar. Y aquí lo que usted tiene que estar disponible, dispuesto, con una Biblia en la mano y estudiar sus clases. Amén. Porque ustedes saben que si ustedes estuvieran en otros lugares, tuvieran muchas más responsabilidades. Entonces, es de suma importancia que ustedes me lean los capítulos. Tenía que decirle esto en medio de la clase. Aquí, ¿por qué? Porque vamos a leer al Hecho 22. Dice Hecho 22, 12. ¿Verdad? Eso es lo que va a traer acá. Vamos inmediatamente. Ahí en esta parte del 37, donde es la defensa de Pablo cuando él se defendió después que fue arrestado. No lo vamos a leer todo porque entiendo que ya usted lo leyó. Entonces vamos a ir al 22 y vamos a ir al versículo 12. Ya yo lo leí entero, lo he vuelto a leer todos estos días, yo espero que usted también lo lea. En el versículo 12 dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía, según la ley, escuche bien, según la ley. Entonces hay personas en torno a esa historia que son piadosos según la ley, pero cuando vienen a confrontarse por medio del Espíritu Santo, por medio de la realidad de la situación que está pasando, no eran piadosos. Entonces, de buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, entre ellos. Vino a mí acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Hermano, aquí en esta parte,
Estamos hablando de la Ananía, porque aquí estamos hablando de la convención. Quiero que usted esté pendiente de esto. Por eso le hablé del tema de Ananías, de los Ananías que tenemos en la Biblia. Recuerden, hermanos, que aquí él volvió a declarar, qué bueno que la hermana Dayana entró, ya la estaba extrañando, que aquí vamos a declarar. Por eso yo ahorita hablándole, le estaba hablando de Ananías, de los Ananías, ¿verdad? Yo quiero que usted estudie esa parte ahí. Y por eso le dije que quería ir a esta parte que Pablo, donde él está hablando, ¿verdad? De la convención, de cómo fue que él tuvo el encuentro con el Señor, lo que le pasó en Damasco y quién fue que fue a orar por él y lo que sucedió. En este punto, cuando habla de Ananías, de un varón piadoso, hermano, por eso yo le decía que hay veces que entre los judíos se llaman ser buenos, se llaman ser piadosos y se llaman tener un reconocimiento porque viven la ley y eso, pero delante de Dios no. En este caso, este era un hombre tal. Este que estamos hablando aquí era un hombre tal, mira, vino a mí acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Esto no lo vamos a estudiar completo porque ya lo estuvimos ya estudiando. Solo quería traerle a colación esta parte de la historia porque no vamos a seguir viendo lo que sucedió aquí. Vamos a seguir viendo lo que sucedió en esta historia. Entonces, esta parte aquí, vamos a terminar esta parte de lo celosos que eran ellos con la ley, ¿verdad? Esta parte aquí se la voy a leer. Ok, aquí dice una pregunta. Estas son grandes preguntas, escuche bien. ¿Cómo se relacionan los creyentes que tienen diferencia del uno al otro? Los que tienen mucha educación con los que no tienen. Los ricos con los pobres, los fuertes con los débiles, los que tienen ideas nuevas con los que tienen ideas viejas, los jóvenes con los ancianos, los creyentes de una nación o una tribu diferente a otra. ¿Cómo se relacionan? O sea, porque en Cristo, estas preguntas que yo estoy aquí, nosotros no las tenemos que poner en una balanza. Porque el mismo espíritu no se hace como una sola persona. El rico se ve como pobre en la presencia del Señor. Sí, hermano. El que es débil se ve como fuerte. Le hablo de que todos nos vamos a ver igual. Si hay un grupo de personas pobres, todo el mundo se va a ver igual. En el sentido de esta pregunta que hace el autor. O sea, cuando nosotros estamos en la obediencia del Señor, en la presencia del Señor, las cosas no deberían de cambiar. Por eso le decía que para muchos de los judíos, cuando le convenía sacar, habían judíos piadosos, habían personas como el Ananías que oró por Pablo. Habían personas como el del tributo que aunque quizá no cumplía todo, pero fue a defender en este sentido y fue a azotar a aquellos que encarcelaron en ese momento a Pablo. O sea, hay muchas personas que quizás no compartan lo mismo, quizás no sean de tu misma raza, quizás no se vean como tú, no sean de tu extracto, no sean, o sea, que no se parezcan. Pero cuando nosotros nos unimos en lo que es la llenura, el poder, la búsqueda, todo lo que tiene que ver con una relación espiritual íntima con el Espíritu Santo, nosotros no somos diferentes. Dios no mira a estas personas diferentes. Todos caminamos de un solo sentir. Recuerde aquí esta parte. Pablo hizo muchas cosas pequeñas para unir a los judíos y a los gentiles. Recuérdense el tema que había con los judíos y los gentiles. Siempre predicaba en la sinagoga para unirlo, hermano. Participaba en las ceremonias religiosas de los judíos. Hechos 18 y también el 21 de lo que estábamos leyendo con el 17. Cuando hubo una hambruna en Judea, llevó una ofrenda de los creyentes gentiles a Antioquía. Hechos 11. Luego llevó una ofrenda de los creyentes a Macedonia y a Acaya para ayudar a los creyentes pobres y en Jerusalén. Amén. O sea, nosotros no tenemos que fulanito aquí en el evangelio, no que fulanito es rico, no que fulanito es pobre. No. Eso no tiene nada que ver. Vamos al punto B, relacionando lo que estamos leyendo, ¿verdad? Dice, vamos al punto B y lo vamos a tratar en el otro video.